Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Estamos en esta época de verano, aunque oficialmente no ha comenzado el verano, sino hasta el 21 de junio, pero los calores y el ambiente es veraniego. Estoy seguro que muchos están pensando ya en su tiempo de vacaciones, visita a familia, visita a alguna playa. Algunos irán quizás hasta afuera del país, qué bueno, en crucero. Yo nunca he ido a un crucero, así que si me desaparezco una semana y no me ven, es que algún tiburón ando cazando por ahí, pero bueno, en algún momento se cumplirá, en algún momento. Me estoy dejando crecer la barba para ver si me siento suficientemente maduro para irme en un barco. Quiero contarles que mi padre trabajó casi toda mi juventud en barcos, de mi niñez y juventud, y tuve la oportunidad de ir a ver el barco donde él trabajaba, pero jamás tuve la oportunidad de cruzar los mares. Dejemos esa historia aparte y quiero decir que en esta época de verano, que era lo que iba a tocar, quiero estar hablando sobre el crecimiento, la madurez y también la inmadurez. Quiero hablar de ambas cosas. ¿Cuáles son algunas señales que se espera ver en una persona que, aunque no es completamente madura, pero va caminando y marchando hacia la madurez? Y no solamente digo madurez espiritual, sino que es una madurez integral, porque no podemos como aislar que yo soy, emocionalmente maduro, pero intelectualmente inmaduro. No se puede, son cosas que van caminando lado a lado, es una madurez integral. Y yo quiero hablar específicamente hoy sobre superando la inmadurez. Pónganse a pensar ustedes cómo todos nosotros a veces nos comportamos como niños. No es malo reflejar un poco el carácter de niños, su inocencia, su forma de creer. Eso es bueno en un sentido, pero también se espera que nosotros los adultos manifestemos señales de madurez. Jugar con el niño en un carrito en la casa no está mal, pero pensar que esa es la vida que más me distrae y me hace sentir bien probablemente no sea la mejor señal de madurez. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de dormir a la noche solitos y duermen con su oso de peluche al lado? Pónganse a pensar. O algunos tienen quizás no solamente un oso, pero sino algún otro tipo de artefacto que lo acompaña porque se siente seguro. Quizás hasta le da miedo a la oscuridad, como cuando éramos niños, que probablemente eso sucedía. Lo cierto del caso es que todos llevamos un niño adentro, especialmente las embarazadas, pero eso lo vamos a ver aparte. Todos llevamos algún niño que se manifiesta esporádicamente en nuestra vida. Es decir, a veces tendemos a reaccionar de esa manera, con cierta inmadurez. Ahora, si eso sucede solo de forma momentánea, puede ser aceptable porque ninguno de nosotros es perfecto. Puede ser que todos reaccionemos de forma muy emocional ante una crisis, ante alguien que nos miente, ante alguien que nos humilla. Es probable que en ese momento reaccionemos virulentamente, pero poco a poco nos asentamos y empezamos a razonar y decir, bueno, debemos hablar esto como personas maduras, que sería lo ideal. Es decir, que puede ser que momentáneamente eso suceda, pero no debiera ser la norma en la vida de nuestra conducta. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son algunas características de la inmadurez? Inmadurez espiritual, intelectual, emocional. Yo creo que aunque quizás poco nos ponemos a razonar y pensar en este tema, la mayoría de nosotros de alguna forma tenemos una sensibilidad cuando vemos que una persona no se comporta de una forma madura o apropiada para su edad. Es razonable si un niño se comporta como tal o un adolescente como tal, pero ya conforme vamos creciendo en la vida se espera, y digo solamente se espera porque no siempre sucede, que la persona reaccione con cierta estabilidad emocional. Pero déjenme mencionar unas cuantas características de la persona inmadura. No puedo ahondar, pero en otros sermones que vendrán trabajaré estos temas de una forma más específica. Por ejemplo, una persona inmadura cuenta con pocas habilidades sociales. Es una persona que le cuesta relacionarse apropiadamente con otros adultos porque es inmaduro. Otra característica es que es una persona impulsiva. Aquella persona que reacciona, como dije, virulentamente. En el momento se deja llevar por lo que siente o por el primer pensamiento que le viene a la cabeza, y eso hace daño en la relación porque normalmente esos impulsos que son relámpagos
que suceden súbitamente no son los mejores para llevar una buena discusión o una buena relación. Otra característica de una persona inmadura es que es una persona poco empática. Empático quiere decir que yo me solidarizo con lo que está pasando en otra persona, que yo tengo la capacidad de consolar, de animar, de proteger o por lo menos de estar presente ayudando al que está pasando una crisis. Son personas poco empáticas porque, y aquí viene otra característica, son personas mayormente egocéntricas. Egocéntricas no necesariamente quiere decir que no comparte, aunque está implicado, pero quiere decir que predomina el ego, el yo. Yo soy primero, yo satisfago mis deseos, mis necesidades primero antes que la de otra persona. Y eso implica que son personas caprichosas, porque se enfocan tanto en el ego, tienen un ego, digamos, atrofiado, que se les olvida que hay otras personas, seres humanos, semejantes a quienes somos llamados a amar. Y la última característica que quiero mencionar, pero no es que estoy siendo exhaustivo en todo ese tema, es que son personas que se hacen la víctima. La culpa siempre es de otra persona. Si sucedió que algo en la familia, que digamos se fue la luz o que alguien no pagó el recibo de la casa, lo que fuera, echan la culpa siempre a otros. Siempre buscan cómo levantar el dedo y decir, fuiste tú, pero nunca asumen responsabilidad. Y esto causa problemas definitivamente, porque cuando uno ve una persona inmadura, uno ve que su reacción no es la más apropiada. Piensa en este cuadro. Le dice la mujer, ya no me casaré contigo, eres un tacaño, toma tu anillo. Y le dice él, oye, espera, ¿y la cajita? ¿Qué le parece? O ese otro, mamá, mi marido se fue ayer a comprar arroz y aún no ha vuelto, no sé qué hacer. Y le dice la mamá, ay hija, no te preocupes, ponte a hacer espaguetis. Qué consuelo, ¿no? Y ese último, en mi nuevo libro titulado De Tin Marín, de Dos Pingüe, Cucaramácara, Títere Fue, explico cómo tomar decisiones con confianza y madurez. ¿Qué le parece? ¿Qué mejor manera? Bueno, hablando entonces de lo que es la inmadurez, obviamente trae secuelas, trae consecuencias. Y la epístola que acabamos de leer hoy toca este punto de una forma álgida, va al punto. Mírenlo, por ejemplo, lo que dice la epístola. Dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Ahí yace el problema. No puede haber una buena comunicación si la persona es inmadura, porque no va a aceptar ninguna responsabilidad. Ya decíamos que son personas egocéntricas. Y cuando Pablo le escribe a la gente de Corinto, en otras ocasiones que ha hablado de esta carta, es una carta más o menos grande de unos 16 capítulos, vemos que Pablo está interactuando con gente conflictiva, problemática. Esa era la iglesia de Corinto. Y entonces aquí puntualiza ese hecho. Yo no pude hablarles como personas maduras, espirituales, sino como a niños en Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. No, ustedes saben que obviamente que a un niño, a un bebé, se le da una comida muy liviana, mayormente la leche materna, luego cuestiones, digamos, líquidas o esos comidas especiales para bebé que usted ha visto, porque no puede, digamos, digerir. Su sistema digestivo no está todavía listo para procesar comida más sólida. Y entonces hace una comparación el apóstol Pablo con la realidad de los corintios y le dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. En la vida cristiana, en la doctrina cristiana, hay doctrinas un poco fuertes, difíciles de entender, y por eso a veces cuando uno lee algunas porciones de la Biblia se queda un poco confuso, pero probablemente sea porque no podemos procesar ese alimento sólido. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que ellos no estaban listos para tal cosa. Les di, dice un poco más adelante, pues mientras haya entre ustedes
celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Aquí, digamos, él delinea cuáles son esas características que tenían esos creyentes. Dice que entre ellos, que supuestamente deberían vivir en armonía como iglesia, dice hay celos, contiendas y divisiones. Y por eso dice son gente carnal. Cuando dice carnal es una forma metafórica de decir que se deja llevar por sus impulsos naturales. Esa sería la idea. Son frases que a veces utiliza el apóstol Pablo para describir, digamos, una realidad más grande que tiene que ver con la inmadurez. Y en ese caso, mire lo que caracterizaba a los corintios. Dice que habían celos, contiendas y divisiones. Ahora, cuando uno piensa en una iglesia como la nuestra o cualquier otra iglesia, hay ciertas realidades que hay que aceptar. Si venimos como familia acá, vamos a empezar a conocernos unos a otros y puede ser que encontremos alguna persona que no nos cae bien. Hay personas que simplemente por X razón no nos llevamos bien, sea por el tono de voz, sea por su vestimenta, sea por sus opiniones, cualquiera fuera la razón, a veces sucede eso. Pero la señal que debiera mantenerse en la iglesia es que debemos buscar el consenso, debemos buscar cómo trabajar juntos porque simplemente somos una familia. Piense a nivel de su propio núcleo familiar. El padre y la madre puede ser que no se lleven siempre bien, puede ser que no estén de acuerdo. ¿Sucede? Por favor, claro que sí. Pero no es verdad también que deben buscar puntos en común de consenso como para sacar a los hijos adelante. Puede ser que a uno lo educaron de criar a los niños de cierta manera y la otra persona dice que debe ser de otra manera y entonces entra el conflicto. Uno de los puntos más difíciles de determinar como en un hogar es la disciplina de los hijos. Casi siempre, y quizás no estoy equivocado, el papá, como está fuera del hogar, deja que la mamá se encargue de la disciplina. Pero entonces quizás uno pida que tal castigo, ya digamos, darles en las nalguitas con una regla. Tal vez usted no está de acuerdo y tal vez el otro está de acuerdo y cuesta llegar a un consenso. Cada uno tiene su opinión, pero lo importante es buscar el punto de convergencia para sacar adelante a la familia. Y Pablo encuentra ese problema donde dice, y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? ¿Qué es lo que sucedía acá? Divisiones. Divisiones. No hay peor cosa que una casa dividida. Escuchó la lectura del Evangelio, dice a Jesucristo lo acusan de de expulsar demonios por la autoridad y el poder de Satanás. Y entonces un poquito más adelante dice, a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Note qué acusación más seria, ¿sí o no? Es una acusación muy delicada. Ahora, lo interesante es que aquí encontramos ahora a Jesucristo usando la lógica humana muy racional para derribar ese argumento, porque mire cómo responde él. ¿Qué le respondió? ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer, etc. Usted puede leer el Evangelio. El punto central es que cuando hay divisiones, eso simplemente causa muchos problemas. Póngase a pensar a nivel familiar, póngase a pensar a nivel laboral, póngase a pensar a nivel de la iglesia. Si no nos ponemos de acuerdo cómo adorar a Dios, si no nos ponemos de acuerdo cómo recibir la Santa Comunión, si no nos ponemos de acuerdo cómo servir a la comunidad, si no nos ponemos de acuerdo cómo sacar adelante económicamente a esa iglesia, va a ser un problema. Y Pablo lo detecta acá, porque algunos de ellos decían, mi héroe es el apóstol Pablo. Y otros decían, mi héroe es el apóstol Apolos. Quiero decirles que este Apolos que menciona aquí el apóstol Pablo era un predicador retórico poderoso. Tanto así que arrastraba las masas que cualquiera de nosotros, digamos que nos dedicamos a la predicación, nos sentiríamos como minimizados al ver el poder que tenía Apolos. Y entonces muchos de los corintios decían, no, yo prefiero a Apolos que sea mi pastor.
Y Pablo, que era, digamos, en comparación con Apolos, un poco menos retórico en su fuerza de predicación, se sentía limitado. Pero él busca cómo dar consenso y dice más adelante que el crecimiento lo da Dios. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en esas divisiones, debemos superarlas buscando cuál es la voluntad de Dios. Y él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Note la palabra allí, servidores. La palabra en el texto original es la palabra diácono. Diácono, diaconisa, servidor. Eso significa la palabra diácono. Es decir, estamos llamados no para enseñorearnos de la congregación, sino ser servidores por medio de los cuales habéis creído, etc. Y él plantea la estrategia. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que no importa lo que hizo cada uno, si Apolos predicó mejor que yo y yo trabajé más entre la gente, eso no importa. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y un poquito más adelante dice, en efecto, nosotros somos colaboradores. Ya dijo que son diáconos, servidores, ahora dice que son colaboradores. Y aquí puse unas cuantas características que algunos llaman el síndrome de Peter Pan, es decir, la inmadurez. Y dice que hay, digamos, ciertos problemas con los que no quieren crecer en la vida. Hay inmadurez psicológica, hay irresponsabilidad, hay rebeldía, narcisismo, dependencia. Voy a estar tocando esos temas más adelante para enfocar la importancia de buscar el crecimiento que da Dios. Que eso es lo que deberíamos enfocarnos, en la madurez cristiana. Y aquí puse solo rápidamente unas cuantas características de esa madurez. 8 señales. Por ejemplo, sabe decir que no. Hay momentos que uno debe aprender a decir no. Uno se vuelve una persona más abierto, respeta las diferencias, no fuerza las relaciones, no se habla mal de otros a sus espaldas, no se juzga fácilmente a la otra persona y preferimos a veces guardar silencio en vez de involucrarse en una pelea o una división. Y al fin y al cabo la felicidad depende de lo que uno puede ver en su vida cristiana. Así que, mis hermanos, la madurez espiritual no es instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que tomará el resto de la vida. De eso hablaré en mis próximos mensajes. Y hay una frase que dice que la madurez no se mide por la edad, es una actitud que se construye con la experiencia. Así que, mis hermanos, vamos a estar enfocados en el crecimiento de la vida cristiana en los próximos domingos. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puestos de pie, vamos a cantar este cántico, Arriba los corazones.